en 678. Nos visita Pedro Brigger. El intento de golpe en Venezuela. La noticia de último momento es que se entregó Leopoldo López, este líder opositor que acaba de encabezar una marcha opositora, la más importante por estas horas en Caracas. Hoy con María Corina Machado, te vimos en las fotografías a un lado de Leopoldo en ese momento en el que se entregan las autoridades. Conscientes que se trata de apoyar a un líder que de manera con coraje. A partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, la salida. Con el pueblo, con la gente, a que hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. A que nos alcemos ante lo que significa un gobierno. Está hablando de un alzamiento, está hablando de un levantamiento, está hablando de la salida de un gobierno democrático. Este impresentable que para ganar posiciones frente a Capriles muestra la energía que en la oposición dicen que no ha tenido Capriles. La verdulería de Canal 13 versus la verdulería de 678. Verdulería de Canal 13. Dijimos, bueno, vamos a parar acá en Chacarita, una plantita de lechuga. Vamos con una plantita de lechuga. ¿Cuánto está la lechuga? 50 el kilo. 50 el kilo. Bueno. Verdulería de 678, ubicada a una cuadra. Después te pregunto, lechuga criolla, ¿cuánto está? 30. Acá está 30 pesos el kilo y a la que fue el noticiero del 13 la tenían a 50 pesos el kilo. Por lo tanto, si lo comparamos, en la verdulería del Canal 13, la misma lechuga está un 66,66% más cara. Asamblea Vecinal contra la Especulación. ¿De qué se trató esta reunión? ¿Qué es lo que está sucediendo acá en la Asamblea del Barrio? Hay una iniciativa fundamental que es la de formar una cooperativa de consumo. La cooperativa va a tratar de conseguir bienes que consumen todas las familias cotidianamente a precios menores porque va a comprar o va a incorporar directamente esos bienes desde los mismos productores, en que todos puedan venir a comprar pagando mucho menos de lo que se tienen que pagar en los grandes pulpos supermercadistas, que además, excepto uno, son todas empresas extranjeras. Sentí el compromiso como ciudadana más allá de quien me llame, porque creo que a todos nos están metiendo el dedo en el bolsillo y uno queda como cautivo en un barrio porque no han dejado en pie un almacén. Y uno no puede ser un consumidor cautivo de esta gente. El masismo lanzó una propuesta. La gente canchera se ha puesto conservadora, ha bajado el gasto, la gente tiene miedo de perder el trabajo, la gente a lo mejor está dispuesta a que le bajen un poco el salario, pero no está dispuesta a arriesgar su puesto de trabajo. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación y ella la llevaste a nuestra habitación, la besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste más en mi colchón. Y ahora las mañanas ya no son las mañanas, ya no tienes mi presencia que sana. Me buscas, me escribes por Facebook, me llama, me parece amigo a ti. Te quedo fría en la cama, qué garrón. Te fuiste de mi casa sin pedir perdón. Ahora mis amigos te dicen traición porque me rompiste el corazón. Y ahora quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Otro día de lindas noticias. 1. Volvió el profe Romero. Hay algunos analistas muy importantes de la nación que piensan que el principal problema de la economía argentina es este. Pablo Sirven es el editor de espectáculos del diario La Nación. Fíjate, dice que Kicillof pulsea entre la teoría y la realidad. Uno de los problemas es que hace un par de semanas la tapa de la revista Noticia lo retrató en Bermudas y arrastrando un changuito hacia un super chino. Parece que este es uno de los principales problemas que tiene la economía argentina, que va y hace las compras. El problema de Kicillof es que es típico de petizo. Que los retacones suelen tener fama de pendenciero e intolerantes. Dice que para sublimar el complejo de inferioridad por la altura escasa, quienes despegan modestamente del piso sobreactúan carácter y personalidad, se agrandan en una palabra.
Ha perdido muchos lectores La Nación a partir de esto. Muchos seranos fascistas dejaron de comprar La Nación. TVR desnudó a Aptra. Dos fueron el límite. Claro, era para el chico, no público. Entre lo porno y lo no porno, ¿entendés? Yo te chupo un chupetín, pero no te chupo una pija, ¿entendés? Ella buscó lo más insólito posible o lo más impactante posible para llamar la atención. ¿Lo logró? Sí, creo que lo logró porque todos estamos hablando de ella. Abogamos, como periodistas que somos, que se mejore la actividad periodística. Y creo que lo logró porque todos estamos hablando de ella. Poca rata y va al frente 678. Un programa que respeta al espectador hasta el último segundo. No jugamos todos los días con el Manchester City o todos los días con el Bayern Múnich. Está claro que cuando enfrentás a esos 6, 7, 8 equipos de Europa, es muy probable que lo pagues demasiado caro. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor, me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón, pero tomaste el palo, y ahora tomátelo, y ahora tomaste el palo, y ahora tomátelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Y ahora tomate el palo, y ahora tomátelo, y ahora tomate el palo, y ahora tomátelo, y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Afectos como somos a las efemérides, queremos hacer llegar nuestro respetuoso y cariñoso saludo a la señora Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Nuestro invitado de hoy es un querido colega, Pedro Brigger. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Vamos a aplaudirlo a Pedro como se merece. Pedro, además de conducir Visión 7 Internacional los sábados a las 12:30 y ser columnista de política internacional en el noticiero de Canal 7, es sociólogo, es periodista y es el padre, el fundador del primer portal de noticias exclusivamente dedicado a América Latina. Se trata de Nodal, una iniciativa histórica, ciertamente. Pedro, para poder acceder a él hay que ir al www.nodal.am, no por la radio sino por el continente, y finalmente se podrá encontrar allí esa información que casi nunca está a nuestro alcance, así que más en los días que corren. Justamente hablando de la Patria Grande, hablando de Nodal, la agencia que ha fundado Pedro Brigger, vamos a ir al primero de los informes de esta noche, que tiene que ver con un delincuente común pero de buena alcurnia, como es el dirigente venezolano Leopoldo López. ¿Qué se dice de él? ¿Cómo lo han presentado? ¿Qué efecto produce un hombre como ese aquí en la Patria y en otros lados? Vamos al primer informe. El intento de golpe en Venezuela. ¿Quién es Leopoldo López? El nuevo líder de los medios opositores internacionales se llama Leopoldo López y es presentado como un pacifista, pero los archivos muestran a un López golpista. Y ahí estamos viendo la noticia de último momento, es que se entregó Leopoldo López, este líder opositor que acaba de encabezar una marcha opositora, la más importante por estas horas en Caracas. Voy con María Corina Machado. Te vimos en las fotografías a un lado de Leopoldo en ese momento en el que se entregan las autoridades. Esta fuerza de un pueblo que ha decidido cambiar y tomar en sus manos las riendas del futuro. Convocados por redes sociales, de boca a boca, conscientes que se trata de apoyar a un líder que de manera violenta, con coraje. Elsa Solorzano es vicepresidenta nacional del Partido Nuevo Tiempo. La verdad es que yo me quedé luego de que Leopoldo se lo llevó la fuerza política del régimen, ¿no? Se lo llevó la fuerza política del régimen, ¿no? En Venezuela no hay democracia. Leopoldo López fue detenido y que se entregó valientemente. Y mi palabra de solidaridad con Leopoldo López en esta hora crucial. Leopoldo, estamos contigo y no permitas que los matones y los sicarios del régimen te humillen y hagan escarnio
de tu bien ganada reputación. ¿Quién es Leopoldo López? Recordemos los antecedentes políticos de este personaje en Venezuela, un dirigente vinculado a conspiraciones y movilizaciones anticonstitucionales desde hace más de 10 años. Durante el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002, el exalcalde Leopoldo López fue uno de los opositores que lideró el ilegal arresto contra el exministro de Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Años más tarde encabezaría nuevamente actos desestabilizadores. En estas fotos, Leopoldo López y un grupo de personas intentan ingresar violentamente a una cumbre internacional. Leopoldo, no permitas que hagan escarnio de tu bien ganada reputación. En el 2008, fue inhabilitado por la Contraloría venezolana por un caso de conflicto de intereses de 1999, cuando se desempeñaba como analista y asesor económico de PDVSA. Para entonces, la gerencia de asuntos públicos de la estatal petrolera estaba a cargo de su madre Antonieta Mendoza, quien aprobó un donativo a la organización no gubernamental Primero Justicia, de la que López era miembro. Por otra parte, la Contraloría le dictó otros 6 años de inhabilitación administrativa por desviar recursos cuando era alcalde del municipio de Chacao, en Venezuela. De tu bien ganada reputación. Quédate allí y busca la protección de los amigos. Estamos contigo, Leopoldo. Es muy audaz el tipo, evidentemente, dice Leopoldo López, pero si le sale bien, es Perón. Claro. Bueno, puede ser, sí. Claro. No lo va a soltar, es un peligro. Claro, para él. Bueno, pero te digo, una actitud así también le da un poder increíble al tipo. Por supuesto, porque claro. piensa en Mandela. Claro. Obviamente. Sí. Claro. Recordemos que esta arenga de López ya costó muertos en Venezuela. Esta irrespetuosidad con la democracia ya costó muertos en Venezuela. A partir de este momento vamos a iniciar un ciclo de asambleas de calle en todo el territorio nacional. Asambleas de calle con una meta, la salida. Con una propuesta muy concreta, con una propuesta que tenemos que salir de este desastre con el pueblo, con la gente. Aquí hay que salir de Maduro, hay que salir de este desastre, hay que salir de este gobierno. A los venezolanos, mujeres, hombres, jóvenes, gente de la juventud prolongada, indígenas y criollos, blancos y negros, mujeres y hombres, a que nos alcemos ante lo que significa un gobierno. Está hablando de un alzamiento, está hablando de un levantamiento, está hablando de la salida de un gobierno democrático. Este impresentable que para ganar posiciones frente a Capriles muestra la energía que en la oposición dicen que no ha tenido Capriles. No ha habido una sola protesta callejera convocada por Enrique Capriles Radonsky después del 14 de abril. Enrique ha neutralizado la indignación de salir a las calles. Pues que uno lo ve en la primavera árabe, uno dice la dictadura, que era una dictadura militar de Mubarak, no cayó porque ellos se arrepintieron, tuvieron un ataque de culpa y renunciaron, cayó porque los egipcios, arriesgando sus vidas, salieron a las calles. Y aunque dispararan contra ellos, no se replegaban y decían, bueno, mátennos. Somos más que ustedes. Y hay un momento en que los militares dejan de dispararle al pueblo y obligan al dictador a dimitir. Pero hay que desafiarlos. Si yo fuera venezolano y viviera allá con ustedes, sí, estaría ahí en primera fila, contigo, y con Enrique y con María Corina. Y si quieren disparar, que disparen. Hay un momento en el que uno tiene que traspasar esa prueba de dolor y decir, bueno, somos más nosotros que ustedes. Gracias, Leopoldo. Gracias. ¿Cómo protesta el venezolano? Por Twitter. Yo creo que por Twitter uno no tumba una dictadura. ¿Le has dicho esto a Enrique Capriles? Mira, lo he planteado en todos los escenarios. Le decía Enrique Capriles, en el horizonte inmediato, de aquí a fin de año hay unas elecciones municipales antes, no encabeza una masiva protesta callejera. ¿Estarías dispuesto a hacerlo tú con tu partido Voluntad Popular? Yo creo que no se trata de quién la encabeza. Yo creo que se trata, Jaime, de que los venezolanos salgan y asuman esa responsabilidad que tenemos. Pero el liderazgo es importante. Ciertamente, y nosotros tenemos esa posición. Pero yo no creo que se trata de una disputa de quién encabeza o no. Este impresentable que para ganar posiciones frente a Capriles muestra la energía que en la oposición dicen que no ha tenido Capriles. Claramente hay un proceso de desestabilización por parte de la oposición, una oposición golpeada electoralmente, una oposición que desde que Chávez ganó las elecciones en el 98 tuvo un solo triunfo electoral importante, después perdió todas. Dentro de la oposición hay un debate, ¿qué hacer frente a esta situación? No logramos derrotar al chavismo, por lo tanto lo que tenemos que hacer es contribuir a debilitarlo, a desestabilizarlo para que caiga. Hay que empujarlo. De ellos, hay que leer lo que ellos dicen. ¿En qué fase está el chavismo?
en su fase terminal, felizmente. Bueno, lo hemos dicho, seguir estando en la calle hasta que logremos activar cualquiera de las propuestas que están dentro de la Constitución. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. ¿Cuándo termina esto para usted? Cuando logremos sacar a quienes hoy están gobernando. Sépalo usted, señor Maduro. Haga lo que haga. Esto que comenzó no va a parar hasta que se conquiste el cambio. Una actitud así también le da un poder increíble al tipo. Por supuesto, Porque claro. piensa en Mandela. O sea, claro. Obviamente. Sí. Claro. Un líder que de manera violenta, un líder que de manera violenta, piensa en Mandela. O sea, claro. Obviamente. Sí. Claro. Leopoldo López, ese muchacho pertenece al grupo de los célticos. Nace ahora porque hay en el gobierno una política que es absolutamente incompatible con la comprensión de la vida y del mundo que tiene un fascista o una persona muy de derecha. Esos grupos tienen atrás dos grandes organizaciones. Una es la fundación de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Esta noche me he reunido con Leopoldo López, figura joven, con un gran liderazgo. Me preocupa muchísimo que la hermana Venezuela se fuera a consolidar como una dictadura. ¿Por qué venir a Colombia a hablar con el presidente Uribe? Porque cuando evaluamos experiencias exitosas en el continente americano, del Alaska a la Patagonia, Colombia es una referencia absolutamente necesaria. La fundación de Uribe Vélez asesora a la policía de Buenos Aires, asesoró a la policía de Lugo en Paraguay, asesora en varios lugares de América Latina porque tiene detrás a la Fundación Carolina. ¿Qué es la Fundación Carolina? Esa organización española del PP que es de corte falangista y que tiene más de 200 intelectuales asesorando en organizaciones de distinto tipo contra gobiernos que no les gusta, de cualquier tipo, que no les gusta. Ellos trabajan con un ala del Departamento de Estado, con el sector del Tea Party, con los republicanos y una parte del Partido Demócrata. Entonces ya no hay manera de ocultar, entonces no les queda otra. Por eso Leopoldo se entrega hoy, pero lo hacen con una marcha. ¿A dónde hacen la marcha? Al Ministerio del Interior. Si ahí no tiene por qué entregarse, tiene que ir a la Fiscalía. ¿Por qué al Ministerio del Interior? Por la ubicación geográfica y por el símbolo político que es el Ministerio del Interior, para crear un enfrentamiento que ellos saben que va a generar lo único que necesitan en Venezuela en este momento. Veamos un panfleto difundido durante las manifestaciones de un sector estudiantil y que, lejos de promover la paz, como dicen sus autores, llama a la violencia. Textualmente dice: Venezuela necesita de ti. Mata a un chavista. Mata a un chavista. Un líder que de manera violenta, piensa en Mandela. O sea, claro. Obviamente. Sí. Claro. El Leopoldo López, que está acusado de múltiples delitos, que vamos a hablar de eso con Pedro Brigger, es el tataranieto de Concepción Amestoy Palacios, la sobrina de Simón Bolívar, y desde ahí viene con alcurnia y dinero en la familia. Y quizás era la única forma de que Capriles quedara como un demócrata, ¿no? Que apareciera un energúmeno como López. ¿Cuál es tu opinión, Pedro? A ver, que hay un proceso de desestabilización, no cabe la menor duda. De hecho, desde que ganó Hugo Chávez, los sectores que perdieron pensaron cómo hacer para derrocarlo. Hay un artículo muy bueno que publicamos en Nodal, escrito por un español de derecha que cuenta un poco la historia de la oposición de Venezuela desde que Chávez ganó las elecciones. Se llama Rogelio Núñez el autor, un investigador del Instituto Real Elcano, un centro de pensamiento de derecha, se lo puede definir. Y ahí traza muy bien la evolución de lo que pasó con la oposición en Venezuela. Probaron todo. Probaron un golpe de Estado en 2002, del cual claramente Leopoldo López fue partícipe, y también María Corina Machado, esta mujer que es diputada, que se presenta como una gran demócrata, la escuchábamos recién. Ella firmó el decreto destituyente de Hugo Chávez en el 2002. Ustedes recordarán, hubo un golpe de Estado, nombraron presidente a Pedro Carmona, breve, 48 horas, y hay un decreto. El decreto está firmado por ellas, fue claramente un golpe de Estado. Su nombre está, cualquiera lo puede encontrar en internet. Leopoldo López fue partícipe de esas movilizaciones también. Después vieron que el golpe de Estado fracasaba, probaron por las vías electorales. Perdieron casi todas las elecciones. Es más, es bueno recordar que perdieron las elecciones presidenciales de octubre de 2012, regionales de diciembre de 2012, presidenciales de 2013 con Maduro
y municipales en 2013 con Maduro también. Con una diferencia de 1 millón de votos en las municipales. En las municipales que creció. Entonces, hay un debate entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo derrocamos a estos que no hay con qué darle? Probamos de todo. Probamos referéndum revocatorio, no lo logramos. Probamos golpe de Estado, no lo logramos. Probamos presidenciales, no lo logramos. Probamos municipales. Es verdad, gobernamos en algunas regiones. Es verdad, el gobierno comete muchos errores y hay cierto apoyo de la oposición importante. Sin lugar a dudas, no es para menoscabarlo y además con capacidad de movilización. Dentro de estos sectores, Capriles parece representar un sector que dice, pensemos, dentro de 2 años, 2016, podemos juntar 4 millones de firmas, el artículo 72 de la Constitución bolivariana permite la revocatoria del mandato. Vayamos al 2016, claro. Exactamente. Juntemos las firmas y tratemos de revocar su mandato. Hay otro sector que dice, no podemos esperar tanto, hay que movilizar para tumbarlo. Ahora, cuentan también con un apoyo muy importante de gran parte de los medios de comunicación, que es interesante cómo se presentan los medios en Venezuela. Los sectores que apoyan a la oposición en las calles dicen que los medios de comunicación son todos chavistas. Esto es falso, es mentira. Basta leer los diarios más importantes de Venezuela para encontrar que apoyan a la oposición. Ahora vamos a ir al segundo informe, vamos a que tiene que ver con los medios. Pero que juegan un rol muy importante. Hay que recordar también que Hugo Chávez es el emergente de la crisis de 2 partidos tradicionales que en Venezuela gobernaron durante 40 años. Acción Democrática, un partido socialdemócrata y Copaí Social Cristianos. Estos jóvenes líderes justamente son emergentes de la crisis de esos grandes partidos. Son diferentes, no pertenecen a esas corrientes tradicionales de la política. Y además bastante más impetuosos. Por eso participaron del golpe del 2002 y por eso ahora dicen que hay que movilizarse para tumbar a un gobierno que no pueden tumbar. Y respecto del apoyo externo, Pedro, porque supongo que cuando no hay más opciones en América Latina, siempre se piensa en la intervención extranjera, desgraciadamente, ¿no? ¿Qué hay de eso? Las intervenciones extranjeras son diferentes a las del pasado. Esto lo hemos conversado acá en más de una oportunidad, en Misión 7 Internacional también. No son los golpes de Estados tradicionales entre comillas, la década 40, 50, 60. Son más al estilo de Honduras y de Paraguay. Esto es un golpe institucional que derroca a un presidente. Hay una gran diferencia con Venezuela. En Honduras, Manuel Zelaya, el presidente derrocado, no tenía la mayoría en el Parlamento. Claro. En Paraguay, Fernando Lugo no tenía la mayoría en el Parlamento. El camino está cerrado para la oposición venezolana porque no tiene mayoría en el Parlamento. No tiene mayoría en el Parlamento, no controlan las Fuerzas Armadas. Lo único que pueden hacer es la movilización, generar una gigantesca movilización que debilite al gobierno. ¿Lo afecta, lo debilita? Sí, claro. Sin lugar a dudas. Los principales cuadros políticos están abocados a ver cómo neutralizan las movilizaciones, estos sectores opositores, en vez de estar dedicados a los problemas de la vida cotidiana. Lo debilita. Te quiero hacer una pregunta en relación a esto último que decís. Cuando vos decís, le quedan las gigantescas movilizaciones, estoy pensando de que hay un pueblo importante que está contra el chavismo. Sí. Entonces, mientras hago esta pregunta que casi se responde a sí misma, digo que los gobiernos populares, tenemos experiencias acá en la Argentina y en los alrededores, históricas, tal vez necesiten siempre, para permanecer en el tiempo, grandes mayorías que lo acolchen frente a los poderes, digamos, destituyentes, que se componen desde las clases medias hacia arriba. En el caso del chavismo se ve que ese apoyo popular descendió, ¿o no? Sí, a ver, hay dos cuestiones. Primero, todo gobierno necesita de una gran mayoría para gobernar. Es el ABC, si no, no puedes gobernar. Mirá los problemas que tiene Barack Obama. Tiene apenas una mayoría o a veces ni siquiera tiene mayoría en las 2 cámaras, no puede gobernar, porque la oposición le pone palos en la rueda todo el tiempo. Estamos hablando de Estados Unidos. Ahora, en América Latina también pasa eso. Cuando pueden te ponen palos en la rueda, pero pasa en Alemania, pasa en Bulgaria y pasa en Japón. Cualquier oposición, más allá de la retórica democrática, lo que quiere es entorpecerte como gobierno y provocar tu salida. Cuando hay una estabilidad democrática que cada 4, cada 5, 6 años se vota, entonces vos sabés que la alternancia es el método. Ahora, en el caso de Venezuela, que venís perdiendo una elección tras otra, ¿qué te queda? Movilizar, montarte sobre un descontento real, porque hay corrupción en Venezuela, porque hay problemas en Venezuela, porque hay problemas con la distribución de la riqueza y porque además se ha construido mucho para los sectores populares que antes no se construía. Nosotros hoy hablamos mucho de Venezuela, pero la Venezuela saudita, como se la llamaba en su momento, que tenía grandes recursos del petróleo, en la década del 70
no los distribuía, No, claro. los dilapidaba. De hecho, vale la pena recordar cuándo gana las elecciones Chávez. Además, yo cubrí las elecciones de diciembre del 98. Chávez gana y en ese momento se decía, hay cerca de 80% de la población en condiciones de pobreza y se dilapidaron 200.000 millones de dólares que eran las ganancias petroleras. ¿A dónde fue esa plata? Fue a un sector minoritario. ¿Se hicieron grandes obras? Algunas sí, hospitales públicos importantes, carreteras. Ahora, no eran para la mayoría, la inmensa mayoría de la población. Y en ese momento no escuchábamos mucho de Venezuela, porque supuestamente había un gobierno democrático, la socialdemocracia, Carlos Andrés Pérez, claro. hasta el Caracazo del 89. Ahí es cuando de repente decimos, momento, acá hay algo diferente, reprime, no se sabe exactamente cuántos muertos y además mucha violencia, mucha muerte y mucha pobreza. Chávez, cuando llega al poder, trata de revertir esto. Pero ahora, no es fácil revertir una situación de décadas de pobreza y además con una oposición que permanentemente te pone palos en la rueda. Esto es real. Sectores que crecieron y que ahora piden más y que también están descontentos, por supuesto. Yo quería preguntarte, Pedro, porque hay una particularidad de estas manifestaciones y es este líder... Leopoldo López, que a diferencia de elegir la vía institucional como Capriles, como vos explicabas, va como por otro carril. La otra particularidad es que es de las más masivas sin Chávez, ¿no? Es la primera que enfrenta a Maduro. ¿Hay alguna otra particularidad en esta crisis, digamos, en Venezuela, que uno pueda pensar que se va hacia algo parecido a lo que pasó en el 2002, como un golpe efectivizado o no? Creo que hay una gran diferencia con el 2002. El chavismo como corriente política está mucho más consolidado. En el 2002 Chávez estaba hace apenas 3 años, no estaba la corriente de gobiernos progresistas todavía prácticamente en ningún lugar. Siempre hay que recordar, cuando Chávez gana las elecciones, estaba en México Carlos Salinas de Gortari, en Perú Alberto Fujimori, en la Argentina Carlos Menem. Por lo tanto, el contexto era de neoliberalismo, apertura de mercados. Hoy el contexto es diferente. Hoy hay una corriente muy heterogénea, de gobiernos progresistas, populares, no importa ahora la palabra que utilicemos, con muchas contradicciones entre ellos, pero que crearon UNASUR, que crearon CELAC y que tienen una capacidad de reacción en algunos casos, como fue en el caso de Bolivia con Evo Morales, en el caso de Ecuador con Rafael Correa, que en ese momento no había. Entonces, en el 2002, lo que salva a Chávez, que al fin y al cabo es lo más importante, es la gente en las calles en Venezuela. Pero era un Chávez que apenas había llegado, que había habido problemas económicos muy fuertes, problemas de inundaciones muy fuertes también, y además el petróleo estaba muy bajo comparado con el precio de ahora. Entonces, yo creo que el contexto es diferente y la oposición, que creo que tiene un problema muy serio. ¿Cómo hacer para derrocar a esto que ellos califican como algo monstruoso, por supuesto, que además califican como tiranía, porque por eso digo, hay que escuchar lo que dicen. Ellos consideran, y lo dicen en las entrevistas, que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Un sector de ellos dice que las elecciones de abril fueron fraudulentas, que es un gobierno ilegítimo. A ver, vayamos a las citas de ellos. María Corina Machado, citada por el diario Últimas Noticias de Venezuela la semana pasada, frente a una tiranía, la respuesta es la calle y la movilización. Es verdad, frente a una tiranía, la respuesta es la calle y la movilización. Ahora, si vos calificás a este gobierno como una tiranía, la única conclusión es esta: no hay salida democrática. Entonces, la contradicción es también porque se presenta ante la Fiscalía, si esto es una tiranía. Bueno, son las contradicciones que tiene la oposición venezolana hoy. Quizás haya alguna estrategia por allí detrás también, ¿Norita? No, dos preguntas. Con respecto, digamos, lo que queda como soslayado frente a la beligerancia de los discursos de la oposición es que Maduro ganó en abril del año pasado, ¿no? Claro, las presidenciales y las municipales en diciembre. Digamos, es un proceso que ni siquiera tiene recién un primer año de un mandato de 6, ¿no?, que tiene Venezuela. Sí, pero ¿consideran que es una tiranía? Claro, y ahora, otra pregunta. ¿Estados Unidos reconoció el resultado de las elecciones de Maduro o no? En su momento no hubo un comunicado oficial. Ahora, la excusa que dieron es que Estados Unidos no necesariamente emite un comunicado de reconocimiento. Claro. Pero después las relaciones fueron de tal manera que hubo un reconocimiento implícito. No es que dijeron, nosotros no nos sentamos con representantes venezolanos en ningún lugar. Además ahí, bueno, la permanente presencia de la Fundación Carter, más allá de las muchas diferencias que uno pueda tener, ha avalado, igual que muchas otras organizaciones, la legitimidad del proceso electoral, ¿no? Sí, una de las obsesiones de Chávez fue consolidar un sistema electoral
creíble, justamente para que no lo pudieran acusar de ser alguien que viola las normas democráticas. En ese sentido la Fundación es muy importante. La Fundación Carter suele ser muy creíble, pero no solamente respecto de Venezuela, también respecto a las últimas elecciones en Honduras, que también del lado de Manuel Zelaya hubo muchas denuncias de fraude. Nunca mostradas exactamente. La Fundación Carter dijo en Honduras las elecciones fueron limpias. Entonces, bueno, ahí es como vos analizás lo que dice la Fundación Carter. A veces le crees, a veces no lo crees. En la política cada uno toma para su lado lo que le conviene, lo sabemos, respecto a líderes, procesos democráticos o lo que fuere. Entonces la Fundación Carter es importante en la tarea de fiscalizar procesos electorales. Han hecho muy buen trabajo. Ahora, una más con respecto a la reacción de estas nuevas organizaciones latinoamericanas, digamos, tanto la UNASUR como Mercosur como la CELAC. ¿Vos cómo evalúas la reacción que han tenido hasta ahora en función del proceso de crisis política que evidentemente se vive en Venezuela desde hace más de una semana? A ver, yo no sé cómo evaluarlo, no sé si la palabra es evaluar. Respondieron sí. UNASUR, Mercosur y CELAC salieron claramente en contra de la desestabilización. ALBA utilizó, donde está Venezuela también, Nicaragua, Bolivia y algunos países del Caribe y Ecuador, repitieron casi la palabra del gobierno de Venezuela, golpe de Estado. Porque acá hay un debate. ¿Hay un intento de golpe de Estado o no? A mí me parece que no es exactamente un golpe de Estado. Sí que es un intento de desestabilizar, de debilitar y tal vez de provocar la caída del gobierno, que no es exactamente lo mismo que el golpe de Estado. Ahora, a veces son... Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Y no es lo mismo, no es lo mismo un golpe de Estado. No tenés un mecanismo de desplazamiento del presidente, por ejemplo. Claro, que es ilegal. Una revuelta popular no es lo mismo que un golpe de Estado. Podemos ir a lo que pasó en diciembre de 2001 acá. Hubo gente que dijo un golpe de Estado. Yo me imagino que nosotros no lo calificamos, yo no lo califico como un golpe de Estado, creo como una crisis política que llevó a movilizaciones populares y a la caída de un gobierno. Ahora, creo que eso no fue un golpe de Estado. Hay gente que también eso califica golpe de Estado porque es interrupción de la institucionalidad democrática. No toda ruptura democrática es necesariamente un golpe de Estado. Ahora, en el caso de Paraguay, yo recuerdo, porque además lo mostré en los documentos en la televisión pública, el jueves, acá en este mismo canal, el jueves que el Senado vota una resolución claramente destituyente a Fernando Lugo, yo me acuerdo que en el noticiero lo dije, esto es un golpe de Estado parlamentario. Acá se está construyendo eso. Al día siguiente, el viernes, lo derrocaron, efectivamente, con el argumento de que Lugo estaba violando la Constitución, igual que en Honduras. Creo que son nuevas formas de golpe de Estado. No son los militares que sacan a un presidente del poder y lo echan del país, cierran el Parlamento, cierran las urnas. Todo lo contrario. Lo que dicen es que acá hay una continuidad institucional que tanto en Paraguay como en Honduras se respetó, no violamos las elecciones, vamos al cronograma electoral elegido, el presidente viola la Constitución. En Venezuela no lo pueden demostrar y además no tienen mayoría en el Parlamento como para hacerlo, porque si no lo harían. Veamos también las cínicas apelaciones al ejemplo de la primavera árabe, ¿no? Y de Egipto. Realmente son procesos que son bien diferenciados. Sí, las comparaciones son odiosas, pero ayudan a pensar. A veces, la verdad, es muy tirado de los pelos. No es casual que lo comparen con Mubarak. Bueno, o sea, el objetivo es decir, Maduro dictador, Chávez dictador, eso está muy claro, y lo instalás. La oposición es democrática y los medios de comunicación están todos en manos del chavismo. Es falso. Basta con leer la prensa venezolana, leer los diarios, escuchar las radios venezolanas y también la televisión venezolana. Y ver, por ejemplo, este informe, el 678, que habla sobre los medios opositores. Vamos al informe. El intento de golpe en Venezuela. La presión de los medios antidemocráticos. Hay que seguir con muchísima atención, María, lo que está pasando en Venezuela. Sí. Es muy difícil informarse, además, que es otra de las dificultades lo que plantea, obviamente, por el cerrojo a la prensa. Cuesta mucho establecer realmente en algunos momentos qué es lo que está pasando, porque mucho es silenciado por la prensa chavista. Sí, claro, ¿no? claro. La oposición han perdido 17 de 19 elecciones en apenas 14 años. Perdieron el control del aparato gubernamental, no de la economía ni de los medios. 68% del espacio radioeléctrico sigue siendo privado. Solo el resto es comunitario o público. Cuesta mucho establecer realmente en algunos momentos qué es lo que está pasando, porque mucho es silenciado por la prensa chavista. Sí, claro, ¿no? claro. Estoy bastante impresionado con el tema de Venezuela, ¿no? Era cantado, muchachos. En Venezuela ya no hay prensa. Claro.
Lo único que le queda a la gente es Twitter, lo demás cerró. Y en Venezuela ya no hay prensa. Claro. Lo único que le queda a la gente es Twitter, lo demás cerró. Todo contra el gobierno. Mirá vos, todo lo que los medios dicen del gobierno resulta que prohíben la instalación de medios. Es muy alucinante, muy abrumador en la bronca que puede haber. Les conviene creer que las cosas son así, que en Venezuela nadie escribe absolutamente nada. Así es, en un país en donde además ya cada vez queda menos prensa libre e independiente, cada vez son menos los medios. Esto está en todos los kioscos. Si vos caminas hoy por Caracas, te encontrás con todos estos títulos de los diarios más importantes que son contrarios al gobierno. Lo que sí hay es un plan bien orquestado, pero no a corto plazo. A corto plazo no pueden, no es que no quieran. A mediano plazo, ¿qué es lo que buscan? Llegar al referéndum revocatorio en el año, dentro de 2 años y medio, y poder voltear al gobierno por un mecanismo electoral, pero con un gobierno, una institucionalidad triturada. Desgastada, claro. Miguel Enrique Otero es editor del diario El Nacional de Venezuela, está en línea de teléfono. Otero, Jorge Lanata le habla en Buenos Aires. En Venezuela ya no hay prensa. Claro. Es editor del diario El Nacional de Venezuela. Otero, ¿hasta cuándo es presidente Maduro? No, Maduro tiene todavía una elección presidencial en el 2018. 2018. La pregunta es, ¿llega Maduro al 2018? ¿Llega Maduro al 2018? Parece interesante cómo se lee desde la Argentina un proceso de estas características y pareciera que hay líderes de opinión, medios de comunicación que plantean esto como, bueno, la dicotomía entre una suerte de dos Venezuelas que tienen prácticamente el mismo nivel de legitimidad para avanzar según sus intereses y convicciones. Vamos a mostrarles imágenes de lo que pasó en Venezuela. Cientos de personas se estaban manifestando ayer en Táchira contra la detención de 5 estudiantes. La policía los detuvo porque consideró que fueron los autores de un ataque contra la casa del gobernador. Se necesitaba una excusa para detenerlos, la encontraron. Se necesitaba una excusa para detenerlos, la encontraron. La oposición llama a seguir movilizados y en paz. El gobierno también activa sus frentes y prepara lo que pomposamente llama un plan de pacificación nacional. Un plan maravilloso, dicen, elaborado por la patria. Plantean esto como, bueno, la dicotomía entre una suerte de dos Venezuelas que tienen prácticamente el mismo nivel de legitimidad para avanzar según sus intereses y convicciones, cuando parece claro que los votos y las autoridades están de un lado y los intentos por desplazarlas están del otro. Yo conozco Venezuela hace más de 40 años. He recorrido las zonas más marginales. La gente ahí no tenía agua, no tenía luz, ningún médico se atrevía a ingresar, ninguno, Era un país que no producía nada, abría la canilla, sacaba petróleo, lo vendía a Estados Unidos y Estados Unidos le proveía hasta de alimentos. Hoy Venezuela es un país que ha avanzado muchísimo, se ha industrializado. Chávez tuvo una visión latinoamericana de integración continental. Y lógicamente que eso hay sectores que no lo quieren. La prensa argentina en las últimas semanas se ha dedicado especialmente, sobre todo la prensa que tiene interés en esto, se ha dedicado a seguir la corrida en Venezuela. Es una pelea entre ellos, ¿viste? No entre ellos los venezolanos, sino que algunos medios que toman esto, TN lo tiene reflejado ahí, porque en tu subconsciente, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Uy, ¿esto podrá pasar en Argentina? Hoy vence el plazo para que los comerciantes de Venezuela, por ejemplo, se atengan a la ley de precios. Según adelantó Maduro, si encuentran vendedores especulando, a ver si les suena un poco el nombre, la palabra, ¿no? Especulando, se va a aplicar la ley, lo que podría derivar en detenciones. TN lo tiene reflejado ahí porque en tu subconsciente, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Uy, ¿esto podrá pasar en Argentina? Todo eso funciona en el subconsciente. Es un metamensaje. Hay que estar atento. Hay que saber leer estas cosas entre líneas. Los que dicen que no hay prensa que critica al gobierno de Maduro tampoco mostraron estas manipulaciones para perjudicar al gobierno.
cuán confiables son las fotos y publicaciones sobre el conflicto en Venezuela. Estos son algunos ejemplos. Una de las fotos divulgadas en Twitter supuestamente de una protesta en Caracas, en realidad corresponde a una imagen publicada durante las protestas estudiantiles en Chile. También hay otro ejemplo, la publicación titulada como fascismo puro y maduro. Sin embargo, la imagen que lo ilustraba era una de las fotos más conocidas de las represalias en Egipto, en la que se puede ver el maltrato de varios militares contra una mujer arrastrada por el suelo. A la par, otra imagen que asegura que es un manifestante supuestamente agredido en las calles de Venezuela. En realidad se trata de un hombre que fue agredido en España por las fuerzas del orden en el año 2006. Una de las publicaciones más insólitas muestra a varias víctimas mortales de Siria, haciéndoles pasar por supuestos manifestantes asesinados en la ciudad venezolana de Maracay. Bien, podríamos decir que esto es la historia de nuestras vidas, de este programa, ¿no? Pero como todavía la agencia Nodal no se lee, el portal Nodal no se lee, parece que hay algunos colegas argentinos que habría que recomendárselas, ¿no? ¿No es muy fuerte este efecto, Pedro? Es muy fuerte y es muy difícil llegar a una información veraz y hay que ser extremadamente cuidadoso con las fotos especialmente, con las filmaciones, porque está claro que hay una guerra mediática. Entonces, en Nodal lo que nosotros tratamos de hacer es reflejar, principalmente en el caso de Venezuela, lo que dice la prensa venezolana en todo su arco político. Y está claro que en la prensa opositora, ahí mostraban algunos de los diarios. Hay muchos más diarios en Venezuela y cerca del 90% de los diarios venezolanos está en contra del gobierno. Y los diarios siguen teniendo un peso muy fuerte, más allá de Twitter, Facebook, la televisión, la radio. Sabemos que los diarios en gran parte del planeta todavía siguen marcando la agenda periodística de los otros. O sea, los que hacen radio a la mañana lo que hacen es leer, por lo general, los diarios, que además traen noticias viejas de ayer, pero ese es otro tema. O sea, siguen como una agenda de los diarios que además tienen las fotos, las podés tomar. Hoy las cadenas de noticias que transmiten las 24 horas tienen un peso también muy importante con sus filmaciones. Y es muy difícil, lo vimos en el golpe del 2002 en contra de Hugo Chávez también, que se decía que las fuerzas chavistas habían asesinado gente. Hay películas hechas al respecto, acá han hablado en más de una oportunidad sobre el tema, la masacre Puente Llaguno, hay muchas películas. Es realmente muy difícil, yo creo que nosotros como periodistas tenemos que ser extremadamente cautelosos al informar. No podemos decir a la ligera que no hay prensa opositora en Venezuela. Eso es o ignorancia o, como decía Fantino, hay una intencionalidad de jugar con estos espejos, porque esto tiene mucho que ver. Sectores que en la Argentina se oponen al gobierno de Cristina Fernández tienen por lo general una postura de oposición al gobierno de Hugo Chávez y juegan en sintonía, lo utilizan permanentemente. Pero no pasa solamente en la Argentina. Cuando uno lee la prensa uruguaya que critica a Pepe Mujica, se ve exactamente lo mismo. Cuando uno lee la prensa brasileña respecto de Dilma Rousseff, pasa exactamente lo mismo. Y cuando uno lee la prensa ecuatoriana respecto de Correa, pasa exactamente lo mismo. Siempre está este juego de espejos. Tomo el ejemplo del otro como negativo y digo, Correa apoya a Daniel Ortega, que siniestro. Correa apoya a Cristina Fernández, que es siniestra. Correa apoya a Dilma Rousseff, que es siniestra. Bueno, etcétera. Entonces, hay permanentemente un juego en espejo que va más allá del análisis riguroso. Por eso le citaba al comienzo de este artículo que publicó Nodal de Rogelio Núñez. Realmente se lo recomiendo, de un instituto español, un hombre de derecha, que claramente traza la trayectoria política de Leopoldo López sin adjetivos, sin decir que es un hijo de papá, un ricachón o cosas por el estilo. Dice, participó del golpe de Estado del 2002, fue parte del arresto del ministro del Interior, después se dio cuenta que había que participar de los procesos electorales, cambiaron la estrategia. Pero bueno, para eso hay que entrar en cada país y analizar lo que pasa. Sí, ya que algunos dirigentes lo han apoyado a cara lavada, diría Cintia García, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, uno piensa en lo que recién Pedro contaba, toda la impronta del trabajo social de Chávez, el trabajo económico de Venezuela hacia adentro, y también uno puede pensar en lo que generó Chávez y esa Venezuela hacia el resto de la región, cómo irradió con el resto de los gobiernos populares hacia lo que hoy es Latinoamérica. Discúlpame, no solamente
solamente los populares, disculpame que te interrumpa, Cintia, el caso de Haití es muy importante. Venezuela fue el país tal vez que más ayudó a Haití en la reconstrucción, y no era un gobierno, entre comillas, popular, progresista, el del presidente Martelly actual. Ayuda en el Caribe a países que no necesariamente son progresistas, otra vez en el amplio sentido de la palabra. Granada, por ejemplo, el primer ministro de Granada hace poco dijo, ¿y por qué no me voy a incorporar al ALBA? ¿Cuál es el problema de tener relación con Petrocaribe? Y no están en sintonía ideológica, pero entienden que una vinculación con Venezuela los ayuda porque tiene un trato preferencial. Disculpame la interrupción. Es interesantísimo. Y esa irradiación hace que uno vea palpablemente que los esfuerzos son titánicos, o sea, los enfrentamientos justamente de la región con los poderes a los que se enfrenta son muy fuertes, y además uno ve cómo están amparados por la derecha hegemónica mediática transnacional, podríamos decir, extranjera. Algunos datos, con Pedro también estuvimos cubrimos las elecciones de Venezuela de 2012, las de Hugo Chávez, para 678, y la pregunta que yo pude hacerle a Chávez cuando salía de votar era ¿por qué era tan difícil transmitirle al mundo que en Venezuela había democracia? Y eso que para nosotros es una verdad de perogrullo, recorría los voceos de los periodistas porque es como la gran dificultad, ¿no? Y uno lo ve en estas expresiones. Chávez después dijo, el que quiera ver una democracia, que venga y recorra Venezuela. Y realmente, como decía Esquivel, cualquier persona que está en Venezuela, que recorre la calle de Venezuela, no solo se va a encontrar con las diferencias en cuanto al empoderamiento de los sectores populares mayoritarios que lo votaron también a Maduro, sino se va a encontrar con una democracia, porque la movilización en las calles también es chavista. Cuando suceden estos hechos de violencia, cuando empieza todo eso, no eran solamente manifestaciones multitudinarias opositoras, también había manifestaciones a favor del gobierno de Maduro. De hecho, uno de los líderes, el que muere, perteneciente al chavismo, que pertenecía al movimiento 23 de enero, había generado con Chávez un plan de desarme, con Maduro un plan de desarme y había entregado armas. Cuando después de la muerte el propio Maduro llama al movimiento 23 de enero a que no respondan con violencia. Y yo te quería preguntar, Pedro, la detención de López también de alguna manera, hoy lo hablábamos con periodistas venezolanos, es para proteger al propio López de alguna, el imperio del Estado de Derecho. Es una detención por una imputación jurídica penal por instigación intelectual a la violencia, pero a su vez el propio López es el protegido porque se temía por la seguridad de López. Es que ahí volvemos a las versiones de un lado y del otro. El gobierno de Venezuela dice que había intentos de la propia derecha venezolana de asesinar a López, que por eso lo estaban también protegiendo. Obviamente la oposición no acepta este discurso. Ambos lados se acusan permanentemente de ser violentos, de que los violentos son los otros y que los unos son los democráticos. Está claro que en esa polarización hay mucha violencia callejera y se manifiesta de ambos lados, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial. La oposición lo que busca es que caiga este gobierno, intenta desestabilizar, debilitar y que caiga. Y además no nos olvidemos del antecedente de 2002 del golpe de Estado. Entonces, la formación de grupos armados dentro del chavismo, entre otros motivos, responde a que hubo un golpe de Estado en el 2002. Claro. Uno no se puede olvidar de eso. No seamos ingenuos de pensar que estamos viviendo en Finlandia y son todas carmelitas descalzas, o en Suiza y están dispuestos a apoyar democráticamente absolutamente todo. Ese no es el panorama. No, además de confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Muy cortito, simplemente por una cuestión de los medios que decía Pedro, para agregar, y me callo no más. Con respecto al mapa de medios de Venezuela, Pedro mencionaba los medios gráficos. Ojo con lo que se dice, porque se dice que hay muchos más medios chavistas. Efectivamente hay, porque desde que pasó el 2002 se han abierto cientos de FMs comunitarias y hay más medios que apoyan al chavismo. Pero eso no quiere decir, salvo el conflicto de RCTV, que hayan cerrado medios opositores. No, claro. Simplemente eso, porque hay más medios chavistas, pero también es verdad que no han cerrado de los otros, como para que quede claro esto de que algunos medios pueden desaparecer. Sí, no, yo quería tomar lo de O'Donnell y esta idea de que es difícil informarse. O'Donnell María, digamos, para evitar... Sí, es verdad, sí, por respeto a... La periodista de Radio Continental. Sí. La que actúa con Magdalena Riguiñazú. En la misma obra, sí. Y que tiene amplias coincidencias. Sí.
No, porque digo, ella hablaba de un cerrojo a la prensa, obviamente, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso, pero pensaba que es difícil informarse y lo vinculaba con lo que decía el informe acerca de la manipulación de las fotos. Porque me parece que hoy hay una amplia cantidad de la ciudadanía que se informa a través de redes sociales. ¿No? Entonces, en realidad lo que hace es replicar, le llega un mensaje, lo retuitea, lo envía, se lo envía a un amigo, el amigo le dice disculpas después, ¿no? Le dice qué barbaridad, alguna que otra vez piden disculpas, la mayoría de las veces no. Digo, qué difícil es pensar esto y cuántas fantasías respecto de cómo funcionan las redes sociales. Muchas veces yo dije acá que desde mi punto de vista es falso que las redes sociales tengan una agenda propia y una agenda contrahegemónica. Basta ver quiénes son los que tienen más seguidores en una red social, basta ver cuáles son los temas, ¿sí? Muchas veces nosotros desde acá peleamos para que nuestro eslogan aparezca, o sea que las redes sociales replican lo que aparece en televisión, ¿no? Y digo eso, esa fantasía es un término medio raro, pero viene de la botánica, de suponer que es como un rizoma. ¿No? Que esa especie de raíz que no tiene centro, no tiene principio, no tiene fin. Una gran red suelta. Claro, y que todo se interconecta. Y me parece que es justamente lo contrario. Veamos, por ejemplo, quiénes son los grandes dueños de los grandes servidores de Internet y los vínculos que tienen con las grandes corporaciones económicas. Internet tiene claramente centros de donde sale la información. Estas fotos manipuladas pueden venir de algún perejil que lo manda, pero para que eso se viralice con la fuerza que tiene, evidentemente vienen de centros de información muy precisos. Y déjame preguntarle algo a Pedro, ya que estoy. Cuando veo tipos como López o Capriles, etcétera, me hace recordar a toda esa generación, por ejemplo, que en los 50, 60 y 70, especialmente a partir de planes de la CIA, que creo que fueron más o menos confirmados, aparecían como esa generación que se iba a estudiar, por ejemplo, a la escuela de Chicago y generar los Chicago Boys, etcétera, etcétera, que luego se replicó en Chile, Argentina, Uruguay. ¿Vos creés que esto se puede replicar a la situación actual? ¿Creés que habría algún plan, en este caso de Estados Unidos o del primer mundo, de generar algún tipo de nuevas generaciones que eventualmente luego sean los dirigentes de estos países para volver a ciertas prácticas neoliberales al estilo del neoliberalismo de Milton Friedman, etcétera? No sé si hay un plan exacto, que en Estados Unidos hay muchas universidades que atraen y centros de pensamiento y centros de investigación que atraen a universitarios latinoamericanos, y no solamente, pero estamos hablando de América Latina, no cabe la menor duda. Que muchos de ellos se formaron en la escuela de Chicago, no cabe la menor duda. Que nosotros todavía le damos como un respeto mayor a quien tiene un título universitario de Estados Unidos por sobre de otro país de América Latina o de otros lugares, eso tampoco cabe la menor duda. Recuerdo cuando Bachelet ganó las elecciones por primera vez, que un artículo de Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald o el Miami Herald resaltaba lo importante que era que alrededor de Bachelet había muchos académicos formados justamente en Estados Unidos. La gran mayoría, una parte importante de ellos, no recuerdo exactamente el número, habían sido formados en Estados Unidos como elogio de la gran capacidad. Al poco tiempo estalló la revuelta de los estudiantes secundarios, que le dijeron a todos esos que tenían un doctorado en Harvard, en Chicago, donde fuere, nuestro colegio se caen a pedazos y no le están prestando atención a la educación. Pero hay todavía como una cuestión de respeto superior a todo lo que proviene de Estados Unidos. Excelentes universidades, sin lugar a dudas, pero son formadoras. O sea, no nos engañemos, son formadoras de un determinado pensamiento político, social, cultural. Pero yo no creo que hay una gran conspiración que la CIA está tratando de ver cómo educa en todas las universidades a esa gente. Que la CIA recluta, no cabe la menor duda. Bueno, hay muchos libros escritos al respecto. La CIA recluta mucho en las universidades. Ahora, también respecto de los medios está esta visión. Ustedes lo han mostrado más de una oportunidad. New York Times, Washington Post como medios muy respetados. O los diarios españoles. Hoy citar el diario El País de manera ingenua, excelente diario, lo leo todos los días, como si el país no interviniera política y económicamente en América Latina,
es realmente tener un alto grado de ingenuidad. El país organiza seminarios de investigación, de desarrollo económico en América Latina, concretamente el año pasado, en Chile, en Perú y en Panamá, donde participan los ministros de esos países y por lo general son cerrados por los presidentes, porque el país está haciendo negocios, no es solamente un diario. Entonces defiende sus intereses económicos. No es casual que el diario El País tenga una diatriba feroz en contra de todos los gobiernos progresistas de la región. No es casual. La pregunta es por qué todavía hasta el día de hoy gran parte de los periodistas en nuestra región todavía toman como fuente principal de información al diario El País de España, al diario ABC o al diario El Mundo. Para tomar un ejemplo, otra vez, excelentes diarios en muchos rubros y no se informa a través de la prensa latinoamericana, de los sitios latinoamericanos que son muy buenos. ¿Por qué tenemos que esperar a que salga en la agencia EFE de España una noticia de Colombia para dar la noticia? ¿O por qué si muere Amy Winehouse, el ejemplo que siempre doy, ya lo he dado en más de una oportunidad, en el Reino Unido y en la misma semana muere Joey Arroyo en Colombia, un cantante muy popular, salvo en la televisión pública en la Argentina, que en su momento mostré la tapa, funeral masivo, todos hablan de Amy Winehouse, y prácticamente nadie, fuera de Colombia, Venezuela, Ecuador, habla de Joey Arroyo. Hoy se ha muerto Simón Díaz, el tío Simón Díaz, un gran cantante venezolano. Lo nombró Maduro, entonces tal vez mañana algunos diarios latinoamericanos lo mencionen un poco más. ¿Por qué hay que esperar a que el diario El País publique que murió la última de las hermanas Mirabal, que en nombre de la República Dominicana, que a nombre de ellas está el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre, hay que esperar que salga en el diario El País? El domingo pasado, el lunes lo reproduce el diario Clarín, cuando Nodal de la República Dominicana lo pusimos hace 2 semanas. Entonces, ¿por qué hay que esperar a que salga en El País, en el New York Times, y no podemos leer directamente la prensa de la República Dominicana, de México, de El Salvador Esa prensa o que de Uruguay? todo está en el portal Nodal, digámoslo claramente. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Cintia García tenía una última pregunta. Ya tenemos que prescindir, mi querido Pedro Brigger. Ya me echan. No te echamos. Hay gente reclamando por ti en la puerta. Bueno. Cintia, muy breve. Sí, un dato concreto. No quería olvidarme que el año pasado estuvo López acá, Leopoldo López, hablando del Congreso de Disertaciones, vino a dar una charla al Congreso de la Nación, acompañado y presentado y alabado y además respaldado por diputados del PRO y Unión por Todos, entre ellos el diputado Pinedo, el diputado Tomás, representantes de Patricia Bullrich, que después le enviaron cartas de apoyo y demás. Me parece, digo, para hablar de Es una buena aclaración. Respecto del análisis que hiciste, que me pareció pertinente y claro, siempre tiene una moraleja todo o una consecuencia. Para mí es desalentador. ¿Por qué? El resultado. Todo lo contrario. Porque cuando vos estás diciendo que hay que legitimarse en fuentes del primer mundo, estás hablando de un hecho concreto y real. Cuando uno ve a esos periodistas que pasó el informe, digamos, en conciliábulo, en complicidad, hablando de Venezuela en forma conspirativa, uno piensa de inmediato, incluso lo de Fantino que vos señalaste, que dice si se produce esa analogía subconsciente. Igual, no estás dejando de llevar por nada. Yo te quiero decir, es desalentador no porque vos seas desalentador, no, claro, sino porque el análisis no tiene resolución. Porque ¿qué hace que un periodista argentino, abreve como sos vos, por eso estás acá, en fuentes latinoamericanas? No es lo mismo decir que vos te informaste en un diario de Estados Unidos, sea de New York Times, o en un diario de Alemania, o en la BBC, o en lo que vos quieras, que decir que te informaste con una radio de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua. Eso, justamente, esto es un hecho que tiene que ver con las clases dominantes. Sí, pero yo creo, Orlando, que cada vez más se busca una mirada latinoamericana respecto a los temas de América Latina. O sea, si pasa algo en Egipto, yo voy a la prensa egipcia en primer lugar, no espero que una agencia española o francesa me dé la información, voy directamente, lo hice en su momento también, a la prensa egipcia a ver qué se dice. Entonces, si pasa algo en la República Dominicana, yo primero voy a la República Dominicana y no espero enterarme a través de la agencia EFE. Y creo que las redes sociales e Internet han permitido que eso crezca mucho más.
Porque antes un periodista que estaba en una radio, en un diario o en un canal, dependía de esas grandes agencias internacionales, no podía leer un diario mexicano porque no estaba en internet. Hoy podés leer un diario mexicano a la mañana, podés entrar a sitios alternativos que son muy buenos en México a la mañana o a la noche, podés escuchar la radio de México en vivo de Chiapas, ni siquiera del Distrito Federal, y podés ver un canal de televisión comunitario. Ahora, para eso se necesita abrir la cabeza y tener voluntad, por supuesto, para hacerlo y no pensar que los diarios de Estados Unidos o de Londres o de París o de Madrid, para tomar como ejemplo, son los únicos buenos y creíbles. Con Cintia estábamos ella decía, en octubre de 2012 en Venezuela cubriendo las elecciones y varios políticos argentinos tuitearon la noticia de que Capriles aventajaba a Chávez reproduciendo lo que salía en el diario ABC de España, que decía eso, y yo en su momento lo mostré en la televisión pública acá, que eso estaba tomado de un documento que yo había tenido acceso del día anterior. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Uno de ellos fue claro, Pinedo, la pregunta era ¿por qué reproducían eso? Intencionalidad política, puedes decir, por supuesto. La pregunta es ¿por qué muchos periodistas siguen haciendo eso? No, bueno, pero hagamos solamente una cosita. Sí. Cuando uno llamaba haciendo las coberturas, los interlocutores con los que hablábamos acá decían, pero de verdad no está ganando Capriles porque todos los datos que acá tenemos dan que gana Capriles. Bueno, lo que digo es que muchos de esos periodistas que difundían eso no eran en absoluto perejiles, sino claro. digo, otro tipo de verdurita. Vamos a ir ahora, te agradecemos muchísimo, querido Pedro Bolívar, con la lucidez y la claridad de siempre. Voy a recomendar personalmente, porque he accedido hace muy poco a conocer lo que es el portal Nodal, es www.nodal.am, donde podrán encontrar noticias de un gran relevamiento de toda la prensa de América Latina, realmente muy útil y muy necesario. Pedro, gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Además de que les pedimos a Pedro, hablaba Dante Palma de rizomas, hablábamos de que hay ciertas cosas que no son verduritas. Vamos a la verdulería de 678, que tiene precios mucho más convenientes que las verdulerías de otros medios. Vamos al informe. La verdulería de 678 versus la verdulería de Canal 13. A raíz de una denuncia que recibimos vía mail, es que decidimos hacer la comparación que ahora veremos. Canal 13 fue a una verdulería por Chacarita, cuya dirección no dio a conocer, y 678 fue a una verdulería que está precisamente a una cuadra de la que mostró Canal 13, ubicada exactamente en Avenida Federico Lacroce al 3768. Y se encontró con un panorama bien distinto. Verdulería de Canal 13. Dijimos, bueno, vamos a parar acá en Chacarita y vamos a hacer una ensaladita, comprar algo de fruta. A ver qué podemos comprar dentro de todo. Vamos a tratar de hacer una ensalada más o menos tradicional. ¿Una plantita de lechuga? Vamos con una plantita de lechuga. ¿Cuánto está la lechuga? 50 el kilo. 50 el kilo. Bueno. Verdulería de 678, ubicada a una cuadra. Después te pregunto, lechuga criolla, ¿cuánto está? 30. Acá está 30 pesos el kilo y a la que fue el noticiero del 13 la tenían a 50 pesos el kilo. Por lo tanto, si lo comparamos, en la verdulería del Canal 13, la misma lechuga está un 66,66% más cara. Verdulería de Canal 13. Vamos con los tomate, obviamente. Sí. ¿Cuánto estamos? Más el kilo 20. Subió un poco. Siempre la frase subió un poquito esta semana, hasta 20 pesos el kilo. Y en la verdulería de 678 que está a una cuadra. El tomate 12 o 13, bueno. Que tenés tomate de 7 pesos. Según los precios, la verdulería del Canal 13 es 185% más cara en el caso del tomate. Verdulería de Canal 13. A ver, ¿la zanahoria cuánto está? Bueno, a ver, el kilo 10. El kilo 10. Pusimos 2 zanahorias, estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Y a una cuadra... Zanahoria, 7 el kilo. Aquí la verdulería del Canal 13 es un 42% más cara. Verdulería de Canal 13. Para condimentar, porque... Yo soy, a mí me gusta más ponerle limón, por ejemplo. Entonces dije, voy a ponerle 2 limoncitos. Si no, le pedimos un sobrecito de aceite al señor, si tiene para ofrecernos. Bueno, 25 el limón. Y a una cuadra... Y el limón, 17. Con lo cual, el limón de la verdulería del Canal 13 está un 47% más caro. Verdulería de Canal 13. La banana, algo tradicional. ¿Cuánto tenés? 16 el kilo de banana. 16 el kilo de banana. Y a una cuadra... ¿Y la banana?
La banana 14. La banana 14. En este caso, la verdulería del 13 está un 14% más caro. Verdulería de Canal 13. Voy a buscar algo premium, una ciruela. Vamos Muy bien, con las ciruelas ahora que siempre sí, son. claro. ¿Cuánto está el kilo de ciruela? 45. Pero pasa que salen 45 pesos. Y a una cuadra... Ciruela, ¿cuánto está? 30 y 25. Bien, si tomamos nuestra ciruela más barata que está a 25 pesos el kilo y la comparamos con la del Canal 13 que está a 45 pesos el kilo, entonces la verdulería del Canal 13 está un 80% más cara. Si lo hacemos con la más cara de nuestra verdulería, que cuesta 30 pesos, sigue siendo más cara la verdulería del Canal 13 en un 50%. Verdulería de Canal 13. Vamos con las peras, 20 pesos el kilo. Y a una cuadra... ¿Y la pera? La pera, 2 kilos 20. 12 kilos. Haciendo la comparación, la verdulería de Canal 13 está un 66,66% más cara. Verdulería de Canal 13. Vamos con la uva. 35, tenemos la uva. Y a una cuadra... Ah, ¿y la uva? 20, la otra 22. Si tomamos 20 pesos comparados con los 35 pesos de Canal 13, entonces la uva en la verdulería del Canal 13 es un 75% más cara. Si lo hacemos con nuestra uva más cara que cuesta 22 pesos, entonces la verdulería del Canal 13 es un 59% más cara. Verdulería de Canal 13. Y me quedan 2 duraznitos, mira. No, acá está. no, 2 no, duraznitos, ¿cuánto está el kilo de durazno? 45 el kilo de durazno. 45 el kilo de durazno. Bueno. Y a una cuadra... ¿Y durazno cuánto está? 20, se puede tener 30. ¿Qué pasa con el durazno? 20 pesos el kilo más barato nuestro contra 45 pesos el kilo en la verdulería de Canal 13. En este caso está un 125% más cara la del Canal 13. Si tomamos el durazno más caro nuestro, que es 30 pesos el kilo, y lo comparamos con Canal 13, entonces la verdulería del Canal 13 sigue siendo más cara en un 50%. Ahora veamos lo siguiente. Nosotros compramos los mismos productos en la verdulería de la Croce al 3768 que Canal 13 compró a una cuadra. Veamos cuánto pagó cada uno. Verdulería de Canal 13. Abre los ojos, Lape. Buah. Si lo hubiera querido hacer, no me sale. Mira, 100 pesos. Muy bien. Vamos, Y a una cuadra... Sí, planta mediana de lechuga criolla. Dame 2 tomates redondos, 2 zanahorias. Sí, 2 limones, 2 bananas, 2 manzanas rojas, 2 ciruelas, 2 peras, un racimito de uvas moladas y 2 duraznos amarillos. Nada más. 50 con 50. Según estos precios, el total de la compra es un 98,41% más cara en la verdulería de Canal 13. Después de ver esto, nos preguntamos con qué criterio los amigos de Canal 13 eligieron esa verdulería. Seguiremos comparando comercios que muestra el Grupo Clarín, sin dar las direcciones, con otros que queden cerquita a ver qué pasa con los precios. Tanto este relevamiento de precios como todos los que hacemos a diario, salgan o no al aire, pueden verse en diarioregistrado.com. A ver, a fuerza de ser sincero, quiero decir que a mí me complace ver que en Canal 13 por lo menos están diciendo la verdad, son reales los precios, no es un paso adelante. ¿Compañeros? Sí, no, a mí me parece que el tema está bien planteado al final del informe, porque me parece que es fundamental, si se informa esto, decir cuál es la dirección de esa verdulería, claro. Digamos, si es un dato real. Bueno, esto muestra que hay una variación de precios que es preocupante en un punto y que, bueno, el famoso tema de caminar para buscar precios o buscar precios, no quedarse con el primer precio, pasa a ser realmente una actitud ya obligatoria para cualquier consumidor. Pero me parece que no es el planteo la verdulería de Canal 13 versus la verdulería de 678. No, más bien eso está me parece que el tema sí. Está claro que, bueno, hay precios muchos más bajos de aquellos que se informan como el único precio real. Exactamente. Este es el tema. No, y en esta verdulería no vendemos carne podrida, que es una gran ventaja. Pero además lo interesante,
entiendo la ironía, me parece atractivo el informe, es que no hay una verdad. En todo caso hay una puja de verdades y ahí es donde se trasuntan justamente las posturas de cada cual. Pero convengamos que la gente en general, entiendo yo, que querrá comprar más barato, no sea, a menos que estemos con un gran prosperidad. Hay una pregunta, ¿fueron a buscar la verdulería más cara? Sería la pregunta, pero no lo podemos afirmar. No, claro, porque también eso lo que te muestra es que sin duda hay inflación, pero también lo que hay es una tremenda amplitud de precios. Claro, que era algo que alguna vez se discutía. ¿Hay inflación o es que en realidad probablemente haya un poco de las dos cosas? Y después también pensaba en función de eso, de que cuáles son las razones por las cuales Canal 13 fue a esa verdulería y nosotros fuimos a la otra. Digamos, la dificultad de una metodología también creíble, tanto que hemos hablado del INDEC. Claro. Pero decimos, qué difícil es, y más cuando uno, por ejemplo, lo piensa en términos federales, en términos nacionales, hacer promedios de eso, de cuánto cuesta el limón en Jujuy y en Santa Cruz, ¿no? Además de cuando se habla de especulación, en otro de los informes veíamos a una conductora de un noticiero burlándose porque en Venezuela decían, la especulación de los precios, te hace acordar esto a la Argentina, digamos, ironizando con eso. Y si esto no es especulación, la verdad, porque el verdulero ese compra el producto al mismo precio en el mercado central. No es que uno lo compra 50 veces más que el otro. Entonces hay una vocación directamente de una ganancia excesiva, espuria. Pero capcioso, es decir, al mostrar esos precios y compararlos con otros precios anteriores, como se hace muchas veces en muchos medios, se está diciendo, esto demuestra que hay inflación, esto demuestra que la inflación es culpa de la ineptitud del gobierno. Claro, esto demuestra que, digo, no seamos ingenuos tampoco como esos chicos y chicas que son tan simpáticos en algunos canales, ¿no? No, se me ocurría una pregunta, una retórica que sería esta. Cuando en la década de los 90 no había especulación, los precios no aumentaban, eran estables durante mucho tiempo. Simplemente digo eso. Usted tiene respuesta. Yo doy simplemente doy la historia. Los precios eran estables, los sueldos eran inestables. Bueno. Igual le estamos haciendo un servicio también a los colegas, podemos juntarnos y comparar juntos, o ir a comprar juntos, hacer una compra comunitaria para finalmente ponerle un corte a todo esto, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Ya volvemos con 678. Morena con la piel de chocolate, no dejaremos de ser dos amantes tú y yo. Siempre te llevo guardada muy cerca del corazón, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo, nunca quise apurarte y que te